con quien vamos a conversar. General, muy buenos días, un gusto tener las noticias al día. Feliz año, que este año 2015 sea un año lleno de éxitos. Sobre todo dice que a los grandes se les desea éxitos, no suerte. Suerte para los mediocres, para los grandes éxitos. Muy buenos días, y de igual forma también gustoso de compartir nuevamente este año con ustedes una vez más y exponer nuestro punto de vista en la coyuntura que en este momento estamos atravesando. Y de otro lado, gustoso también de haber compartido el año anterior, haciendo nuestro punto de vista y compartiendo con la opinión pública aspectos que son fundamentales para mejorar el concepto de seguridad y también la política de Estado. Así que hoy día gustoso de estar aquí contigo nuevamente. General, una pregunta que vamos a iniciar y siempre lo hemos dicho. ¿Por qué o cómo escapa Martín Belaúnde del ocio del Perú? Eso quiere decir, y usted como militar, espero que me desmienta o que me dé la razón, tenemos totalmente desprotegidas las fronteras. Bueno, hay varias cosas que se conjugan. No me cabe la menor duda en lo personal, después de haber monitoreado el tema de corrupción a través de los últimos 30 años para no analizarlo en todo su contexto, cada proceso de gobierno ha tenido modalidades totalmente distintas y renovadas, y siempre ha tenido operadores. Tenemos, por ejemplo, Montesinos, que operó en la red en la época de Fujimori, teníamos López Meneses por ahí, después hemos tenido a Orellana, que trasvasó 2 o 3 gobiernos, y por último tenemos a Martín Belaúnde. Operadores de esa naturaleza son aquellos pues, que se presentan para hacer lobbies, para tratar de facilitar negociaciones y por supuesto para supuestamente parte de estas llamadas coimisiones repartirlas entre supuestamente el Ejecutivo. Entonces, en este caso, la razón por la que este señor se habría escapado, hay 2 cosas fundamentales. Se ha escapado por la propia corrupción, o sea, la corrupción ayudaba a este señor a escapar, que no me cabe la menor duda que haya sido así. Y segundo, por las facilidades que existen. En nuestro territorio está expuesto pues al ingreso, tanto por el norte como por el sur y por todo el territorio de la República, de truanes, sinvergüenza, bandidos, narcotraficantes, traficantes de oro. Y todo aquel que quiera hacer delito y pasa en forma ilegal lo puede hacer, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestra frontera es tan amplia y las posibilidades de control, por ejemplo, ¿quiénes son los que están asegurados, quiénes tienen la responsabilidad del Estado de dar protección a la frontera? Justamente seguridad y frontera es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú. ¿Lo cumple? No lo cumple. Y no lo cumple en toda su dimensión, y en algunos casos el ejército es el que asume esta responsabilidad en los sectores donde él está próximo a la línea de frontera. Y en el caso del sur del Perú, no nos olvidemos pues que hace más de 50 años el tráfico de personas, el tráfico de insumos, el tráfico de droga y por último el contrabando es una puerta abierta en la frontera sur y suroriente del país, ¿no? Acá podemos culpar el mal manejo, por ejemplo, de su colega, el ministro Urresti. Bueno, tiene responsabilidad por una sencilla razón, porque ya la orden de captura a este señor ya venía desde el mes de mayo. O sea, no es que aparece recién este señor y nos sorprende que está en Bolivia. Entonces, resulta que desde el mes de mayo ya había una responsabilidad que le compete a la Policía Judicial de capturar a este señor. Y esa responsabilidad obviamente tiene que ver con el ministro del Interior. El control de migratorio, ¿de quién depende? Depende del ministro del Interior. La responsabilidad política de todos esos temas depende del Ministerio del Interior. Y por supuesto que en este caso la facilidad que habría encontrado este señor para transitar y irse libremente, no me cabe la menor duda que ha sido facilitada. ¿Por qué? Porque sabemos que de todas maneras, aun cuando haya, digamos, poco control, tiene que haber pues este señor que es un personaje por demás vistoso, que no puede pasar como un peruano común y corriente, es un ciudadano que tamaño, forma, etcétera, es identificable inmediatamente. Entonces, ¿cómo ha pasado? Si no ha sido con el control y la facilidad del propio Estado, ¿no? Entonces sí hay un tema de corrupción que tienen que responder. Y esto es, ¿y por qué a Bolivia? ¿Por qué podría haber sido a otro sitio? Porque Bolivia, obviamente, hay necesidades de que lo sea con el Perú. Y Bolivia tiene también necesidades de que esté este señor el mar acá. Entonces, obviamente, todos esos compromisos en relaciones internacionales de Bolivia hace de que indudablemente el Perú sea atractivo
para que ellos aprovechen este tema con una suerte de condicionamiento. Belaúnde Locio, Martín Belaúnde, cuando se dirigía, por ejemplo, a algún pueblo, y lo hemos visto, a algún departamento, era recibido como una autoridad. O sea, a plaza llena, Belaúnde amigo, el pueblo está contigo, tenemos las imágenes, no sé si las pueden buscar, por favor. Belaúnde amigo, el pueblo está contigo, las pancartas, era recibido por las autoridades principales de las ciudades. Y mucha gente dice, el presidente no ha podido saber. ¿Usted cree eso? No, yo no, mire, acá ya la experiencia que hemos tenido de los últimos 30 años, y básicamente en el periodo 90 al 2000, nos da como resultado de todo esto que todo es conocido, nada es casual, o sea, todo lo que ha ocurrido lo hemos visto. Y con esa imagen que hemos tenido, que lo bueno del régimen de Fujimori es que nos dejó cómo son los procedimientos de corrupción, imágenes tangibles a través de los videos y toda esa cosa, ¿no? Entonces, cuando ya hemos visto esto y ahora estamos mirando que este señor es recibido como una autoridad, va a nombre del gobierno, trae al presidente regional acá a Palacio de Gobierno, coordina, va, lleva, tiene esas facilidades. Eso no es, pues, no lo puede hacer el señor Wilson Barrantes o el señor Juan Pérez, no, eso lo hace alguien que tiene el aval, y cuando los resultados se notan, porque inmediatamente llegan los desembolsos, y bueno, estamos mirando pues que hay efecto, ¿no? Hay causa-efecto, o sea, ahí hay responsabilidad. Entonces nosotros pensamos que este tema pone en evidencia la nueva modalidad que se ha formado en este gobierno con un operador de alto calibre como es este señor, ¿no? Entonces probablemente queda en el imaginario, oye, pero este señor, con todas las grandes transacciones que se han hecho con contratos con una serie de empresas que han comercializado con el Estado, pensar pues lo poco que ha comercializado Belaúnde Locio no lo hace para que tenga ese nivel de operación. Sí, también existe esa hipótesis, porque por ejemplo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, dice 10.000 millones de soles se van en corrupción anualmente. Eso lo ha dicho ella y obviamente tiene información cierta. Entonces quiere decir que si eso es así, el poco negocio que ha hecho Martín Belaúnde de 2.000 millones, pues eso es un alijo, ¿no? Es una cosita pequeña. Entonces quiere decir que este tipo de acciones de pájaros fruteros de alto nivel, indudablemente también lo hacen con aval, pero los grandes negocios están por otro lado, porque si no la señora no hubiera dicho que hay 10.000 millones. O sea, quiere decir que en esta administración gubernamental nos hemos encontrado que tenemos 50.000 millones en los 5 años. Eso va a ser más o menos el promedio. Sin contar lo que es el narcotráfico, sin contar otros delitos que devienen como consecuencia de otras modalidades de Ahora, en un momento se empezó a hablar como una cortina de humo, y hoy día se ha dejado de lado la minería informal, que es la que mueve miles y miles de millones en nuestro país. De 2 a 3 puntos del Producto Bruto Interno. Y en la minería informal está el narcotráfico y está el contrabando, sobre todo en la parte sur del Perú. Entonces estamos hablando que en todo este tema, independientemente de la corrupción que es producto de las coimas y todos estos negociados, hay otros 10.000 millones que se manejarían, según otros analistas, que se manejarían producto de estos negocios informales, como es el narcotráfico, como es la minería informal y como es el contrabando. Entonces todo ese grupo de cosas genera una cantidad similar. Y con el agravante siguiente, nosotros a veces decimos que son 5.000 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando de 15.000 millones de dólares aproximadamente en materia de narcotráfico. La minería informal dice que es más que el narcotráfico, o sea, estamos hablando de 30.000 millones de soles. O sea, nosotros en realidad somos un país que está sobre la base de 40.000 millones de soles de dinero que se mueve informalmente. Y que por supuesto mucho de eso tiene que ver de manera ilegal y va con la corrupción. Así de sencillo, y esto que quede claro que es así, y así lo dicen los analistas y así está reconocido por los organismos internacionales. Entonces, si tenemos estos 40.000 millones que se manejan en forma informal, imagínense usted la cantidad de corrupción que hay. Por eso que cuando muy bien lo dice el presidente de la República, y que aparentemente podría creerle cuando dice que Martín Belaúnde es un señor que no ha hecho mayores negocios. Claro, si estamos hablando que por acá hay 40.000 millones y claro, acá este señor ha hecho solamente un negocio de 2.000 millones, es una zapatilla vieja en términos relativos. Ahora, general, por ejemplo, en la minería ilegal, la droga, sabemos que es un dinero que va al bolsillo de una sola persona, pero acá también me imagino yo deben haber autoridades del Estado coludidas con esta corrupción para que se pueda permitir a tal grado. Porque imagínense, yo sé que de acá sale la droga y que de acá, de Madre de Dios, tenemos a la minería,
inmediatamente pues yo mando un destacamento del ejército o de la policía y aplaco todo esto. Pero no, sabemos y decimos, vamos a, por ejemplo, vamos a formalizarlos acá vamos a poner el cultivo de papa, de yuca, pero no se ataca. Eso quiere decir que el Estado, que el gobierno permite de manera directa la delincuencia. Mire, la crisis económica que el país atraviesa dentro de la economía formal, estamos hablando que estamos sobre 2.7, que habríamos terminado el año 2014. O sea, de un estimado de los supuestos macroeconómicos, cuando se elaboró el presupuesto de la General de la República en 2013, para el 2014 se hablaba sobre el 5%. Después, a través del año se decía, no vamos a llegar, ¿no? Pero se terminó el año con 2.7. 2.7 aproximadamente. 2.7, 2.8. Entonces, quiere decir que la situación económica es crítica. Entonces, muchos gobiernos han tratado de manejar la crisis en el sentido de soslayar todos estos temas de corrupción con la finalidad de no verse perjudicados. Y tanto así que la Fundación Carter en California, cuando hacía una exposición, decía que ellos tenían la explicación por qué el milagro peruano. Y la explicación del milagro peruano del 2007, la crisis mundial del 2008, la atribuían al narcotráfico, que el Perú había sobrevivido gracias al narcotráfico. Si así nos han analizado de afuera y nosotros estamos viendo que tenemos 2.7 crecimiento, entonces con esa lógica yo podría presumir de que los gobiernos, cuando se enfrentan a este tipo de cosas, en otras palabras, disculpando la expresión, se hacen los cojudos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque de esta manera tratan de pasar acá para efecto de no pasar ante el escenario como un malo gobierno. Entonces, y esto porque en realidad los que llegan al Estado, los que llegan al gobierno, estamos viendo en estos últimos tiempos, es gente poco profesional. Entonces no hay gente preparada en políticas de largo plazo. Si no, miremos lo que ha pasado con el Ministerio de Economía. Con todo ese conjunto de paquete de leyes, entre comillas, laborales, que todos están vinculados al Ministerio de Economía, es decir, reducir toda la carga laboral como que si eso fuera, digamos, lo peor que le pasa al país, cuando eso no es lo peor. Por ejemplo, dieron las leyes del 1133 de pensiones y remuneraciones de la Fuerza Armada, desastrosa. Dieron la ley Servir, dieron la ley del Ministerio de Salud, también tratando de hacer un juego tonto de juntar las remuneraciones y no aumentaron nada, simplemente juntarles en un solo paquete. O sea, ese tipo de reformas, que en realidad no son reformas, sino simplemente engañan, muchachos. ¿Qué cosa le ha permitido a este señor Castilla? Que el propio Estado, el propio gobierno, frente a ese premio, lo mande de embajador de Estados Unidos. Se va de embajador. Se va de embajador, totalmente premiado. Ojo, y con el agravante que tiene una denuncia por haber comprado su padre 3 hectáreas a Orellana. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado haga ese tipo de cosas? Y aquí, seguramente, cuando este video esté colgado, yo hago un llamado a la Embajada de los Estados Unidos, que nos debe estar escuchando, y voy a hacerle llegar ese video al embajador para que este señor no sea admitido en Estados Unidos, porque tiene acá compromisos con la corrupción. O sea, es un sinvergüenza que nos va a representar mal al Estado peruano. Entonces yo hago un llamado a la comunidad norteamericana y a los gobiernos norteamericanos, a la Cancillería, a la Secretaría de Estado, que a este señor no le reciban su pláceme en ese documento que le entregan para ser recibido, a efecto de que no sea el embajador, porque este señor está ofendiendo a la inteligencia de la mayoría de los peruanos que hemos sido agraviados, sobre todo los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, por este señor. Y de premio se vaya. Entonces, este señor también es coautor de la famosa ley Coca-Cola. No nos olvidemos de eso, por la que salió. Claro. No nos olvidemos la ley Pulpín, que también viene con el nuevo ministro de Economía. O sea, todo esto es un sistema de todo este aparato de gente que lo único que se han dedicado es a expoliar al Estado, y lamentablemente en materia de crecimiento y de proyectar interés del empresariado peruano, nada de eso ha habido. Ahora, ¿por qué salen y hablan que los jóvenes que nunca han tenido trabajo, ahora van a tener trabajo? No todos van a tener trabajo, todos los jóvenes, porque no hay, no nos hemos ocupado de trabajar en la calificación de obreros, de técnicos. Todos quieren ser profesionales, muy bien, pero tenemos que también ponernos a la realidad y a las exigencias laborales de nuestra patria. Ahora, esta ley, y que para muchos es buena, a mí me parece que este es un robo a los jóvenes, porque van a trabajar 6 años gratis al Estado. Ese joven de 18 deja de trabajar a los 24, va a salir con las manos vacías, porque no va a recibir unas ETS. No cumple sus 25 años, 30 años de trabajo, y va a tener 6 años perdidos en el seguro porque no va a haber aportado. Así es. Sus gratificaciones, no va a gozar de gratificaciones. Entonces, este es un beneficio para el Estado, el cual de esta manera quiere
llenar las arcas, que no lo ha podido hacer con el crecimiento del Producto Bruto Interno. Exactamente. Entonces nosotros estamos mirando, por ejemplo, que aquí la famosa ley que dice que va a estimular la inversión, eso es falso. Mire usted, antes de esto, ¿cuál fue la primera actividad y tarea que hizo este ministro representante del Banco de Crédito, el ministro de Economía? Reducir en 1% el IGB. Ya, lo redujo el IGB diciendo que iba a estimular el crecimiento. Recordamos que el año 2011, casi a la postrimería del fin del gobierno de García, también se redujo de 19 a 18% el IGB. Y dijo que con esa final se iba a estimular el crecimiento. Señor, eso es mentira, nada de eso pasó. Simplemente era para favorecer a los empresarios. Hoy en día, esta ley va a favorecer a los empresarios. ¿Por qué? Porque si tenemos que el crecimiento, el supuesto macroeconómico ha disminuido, la posibilidad de crecimiento ha disminuido, ¿cómo es que el presupuesto general de la República sube en 12%? O sea, quiere decir que va a haber endeudamiento y ese endeudamiento va a perjudicar al nuevo gobierno que viene. Pero al margen de eso, esta ley no promueve la inversión, no promueve nada. Lo único que está promoviendo es la desocupación de los jóvenes de los adultos. ¿Por qué? A los mayores se los va a votar porque este cholo barato que no le pago beneficios sociales, no le doy asignación familiar, no le doy CTS, no le doy gratificación, no le doy nada, y entonces voy a llenar esos espacios con esta gente. Que es loco, porque y me va a producir más por la juventud. En realidad tenemos un paquete, como dicen, de 40 normas laborales, cuando la tendencia debe ser a unificarlas. Mire, nomás aquí en el Brasil, por ejemplo, yo le puedo decir que conozco, hay una ley del escalafón único del Estado, donde el primer servidor, que es el presidente, y el último servidor están en el escalafón, y todos mantienen una escala remunerativa, mantienen todos. Entonces, ya cuando un país ingresa formalmente, ya no pueden haber, pues, yo por ejemplo justifico el service, justifico el CAS, justifico todos estos procesos que se dieron en momentos que nuestro Producto Bruto Interno era 25.000, 40.000 millones de dólares. El año 2000 terminamos con 55.000 millones de dólares. Quiere decir que si terminamos con 55.000 millones de dólares, todo esto, lo anterior, el CAS y todo esto se justificaba para supuestamente que en este momento la desocupación que se daba porque se reingresaba a regularizar los procesos económicos del Estado, controle. Pero ya a partir del año 2000 no podríamos haber dado la ley Pymes, no debíamos haber dado la ley de la agroindustria, porque eso generó también este tipo de desincentivos. O sea, no se paga CTS, no se paga nada. Entonces, muy bien, esto ya pasó, pero ahora estamos cerca de 250.000 millones de dólares. O sea, ya no podríamos estar con este tipo de sistemas. Entonces, ¿cómo es posible que con este tipo de sistemas mantengamos este tipo de informalidad cuando lo que estamos generando es que el empresario esclavice al trabajador, no le pague? Y entonces eso es lo que nosotros debemos estar reclamando. Ahora, hablamos de la minería, hablamos del boom, de la construcción, todo, pero el Estado no se ha preocupado en generar ingreso de empresas al país. O sea, claro. ¿Qué es lo que está pasando? El empresariado internacional no está confiando en el Perú. No, el empresariado internacional, que es la inversión externa es el 15% aproximadamente, y la retracción externa es mínima. La retracción interna es la más grave. O sea, el empresariado peruano, la CONFIE, vamos a decir, los exportadores, todo este grupo de sinvergüenzas son los que lo están extorsionando al gobierno. Y por una sencilla razón, porque esta gente se ha acostumbrado a manejar como le da la gana el país. Por eso más de una vez hemos dicho acá, el país ha pasado 20 años de guerra interna, pero los únicos agraviados hemos sido el pueblo y las Fuerzas Armadas. Y los empresarios han seguido produciendo gracias justamente a la seguridad que les daba la Fuerza Armada en sus fábricas, en sus industrias. Exacto. Pero estos se han portado pues de una manera, irregular con el propio Estado primero, con el propio país en segundo lugar, con la población, y tercero con su Fuerza Armada. Ahora, ese es el tema. Ahora, vamos a dejar un poco de lado esto y vamos a hablar, inicios de año, ya se dan los cambios en todas las instituciones armadas, una de ellas el ejército, pero el ejército cada día va perdiendo mayor liderazgo, va perdiendo mayor presencia en nuestra población, como que ya la gente no le toma interés al ejército, como que el Estado tuviera al ejército simplemente de adorno para que salgan a desfilar, para que salgan en los caballos o para que manejen los tanques. ¿Qué es lo que está pasando con estas promociones? Mire, desde el año 2000 para adelante, por esos odios políticos, y obviamente acá esto es un tema ideológico, ¿no? ¿Se ha politizado el ejército? Se ha politizado la visión de la seguridad. Se ha ideologizado la visión de la seguridad. Lamentablemente, tanto el gobierno de Paniagua, desastroso,
al punto de vista de seguridad y defensa, desastroso, fue quizás el más calamitoso. O sea, mire, si hubiéramos estado en la guerra con Chile, ese sería peor. Peor que la guerra con Chile del gobierno de Paniagua, así para definirlo. Vino el de Toledo en la misma medida y con mayor tiempo, de desastroso. Entonces, estos dos gobiernos iniciales destrozaron la posibilidad de corregir lo que supuestamente se le endilgaba a la Fuerza Armada. Porque no nos olvidemos que cualquier cosa que hubiera pasado en el país no era responsabilidad de la Fuerza Armada, era responsabilidad de 2 o 3 sinvergüenzas que cooptaron el ejército, la Fuerza Armada, la Marina, la Fuerza Aérea y la corrompieron, es decir, en sus estructuras más altas. Hasta se les culpó de muertes extrajudiciales en la época del terrorismo. Claro, es decir, se hizo todo eso porque fue una campaña, olvidándonos de que el país vivía una guerra. Entonces ellos trataron de llevar el tema muy sutilmente, mediáticamente, porque recibieron fondos, recibieron dinero, hicieron una campaña desastrosa para tratar de arrinconar. O sea, uno levantaba la voz o se indicaban de corrupto o de violador de derechos humanos. Entonces el militar estaba frito, no podía hablar. Nosotros hemos iniciado una ofensiva en ese sentido y la verdad que aquí en este país no ha habido una política sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. No hubo una política generalizada de corrupción, pero sí ha habido una política sistemática y generalizada de los organismos de derechos humanos para culpar a la Fuerza Armada del desastre del país. Lamentablemente, con estos gobiernos apátridas, ¿no? han destrozado eso. Entonces, encima, ¿cómo a esa Fuerza Armada, cómo la desmoralizaba? Muy sencillo. Le quito los sueldos, le quito los beneficios. Entonces, se han ido quitando los sueldos, y entonces se pierde. Mire, ¿y cuál es el correlato de eso? La inseguridad ciudadana ha subido. ¿Gracias a qué? A estos dos gobiernos, al traidor de Paniagua, que lamentablemente ya se murió, pero este señor le hizo mucho daño al Perú. En términos de seguridad y defensa, muchos dirán que por acá, no, nosotros lo censuramos y le hemos descrito pormenorizadamente todo lo que hizo. No nos olvidemos, liberación de los delincuentes terroristas, reducción de las penas, negociaciones con la Comisión de la Verdad, y la libertad se le produjo a todo. Crecimiento, aparece el Movadef, crecimiento de todo esto. Que yo no tengo ningún problema en ese sentido de decirlo, pero el problema está que si yo hago y doy facilidades por democratizar y reconciliar al país, entonces reconciliamos con todo, pues. Por eso es que este país se tiene que parar y decir, señores, aquí tenemos que entrar a un verdadero proceso de reconciliación, porque no podemos seguir. Mire usted cuáles son las consecuencias, más de 20 policías muertos en lo que la del 2014. ¿Quién tiene que reconciliarse? ¿El Estado con el ejército? ¿El pueblo con el ejército? Aquí el Estado tiene que reconciliar el Estado con la población. Acá el Perú ha vivido un proceso de guerra, pero no nos olvidemos que ese proceso de guerra que hemos vivido no es porque había locos en el país, sino ¿sabe por qué? Porque hubo miseria, hubo extrema pobreza, hubo corrupción, ya hubo abuso de todos los niveles en el Estado peruano de sus autoridades, corrupción casi generalizada, y eso que le hemos hecho daño al país porque lo hemos depredado al país en la década del 50, del 60, del 70, del 80, y eso ha generado todo este tipo de cosas. Por supuesto que ¿quiénes son a quienes tenemos que reparar? El resentimiento crece con Velasco. No es que Velasco tuvo un aspecto favorable que muchos pueden criticarlo, pero Velasco fue el que pone el freno político estratégico y derrota a Sendero en el 68. Que eran las guerrillas, claro, como se conocían en esa época. Pero derrota con la reforma agraria. O sea, la guerrilla del año 65, cuando presenta su plan de propuestas para el país, ¿qué hace Velasco? Recoge y el Centro de Altos Estudios Nacionales lo estudia y eso se plantea en un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno que era necesario, porque miren ustedes, si no hacíamos eso, yo le aseguro que de acuerdo a los analistas en este momento del Centro de Altos Estudios Nacionales tuviéramos 500.000 millones de dólares de pérdidas y 250.000 muertos. Ese es el análisis que gracias a estas medidas se evitaron. Por supuesto que de ahí hemos tenido 25.000 muertos y hemos tenido pues 28.000 millones de dólares, ¿no? Entonces el costo se redujo, pero bueno, al margen de eso, me refiero a que esto se produjo porque hubo un abandono por la población del país. ¿No? ¿Y sigue el abandono al ejército? Claro, por supuesto que sí, porque en el gobierno de Velasco la Fuerza Armada sí tuvo un nivel de presencia en Latinoamérica respetable. No nos olvidemos que nosotros pasamos a ser la segunda fuerza tanto en Latinoamérica, de Brasil y Perú eran Chile le temía. Pero por supuesto. Chile le temía a Velasco y al ejército. Y tanto así, por ejemplo, que hemos tenido actos de traición, ¿no? La traición del gobierno de Morales Bermúdez, un felón, maldito general que yo lo maldigo, todas las veces lo maldeciré, porque no hemos podido recuperar Arica y Tarapacá.
Y varias veces se lo he dicho y se lo he dicho públicamente en otros medios también. y Entonces, el Plan Cóndor también, ¿no? Claro, el Plan Cóndor, ahí el gobierno no participó. Por una sencilla razón, porque la ideología que inundaba a Latinoamérica era combatir justamente el proceso, los fenómenos subversivos. Y el Perú hizo todo lo contrario. Con Velasco se socializó la administración del Estado. No se combatió al fenómeno subversivo. Entonces se socializó y eso fue un freno. Tanto así que, por ejemplo, muchos de los militantes que salieron de la guerrilla del 65, que fueron amnistiados, Héctor Béjar, por ejemplo, que hoy día está todavía vivo y ha sido catedrático hasta el Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas, este señor formó parte, director del diario El Comercio, y formó parte de Sinamos, ¿no? Entonces se trató de desideologizar un poco y de participar en la parte social. Eso fue un cambio. Entonces, bueno, muchos lo criticarán, pero fue el freno. Entonces, posteriormente, cuando los otros movimientos subversivos de Latinoamérica sí eran movimientos de extrema derecha, manipulados dicen algunos, por la Central de Inteligencia Americana, en fin, hay muchas leyendas negras, pero todos eran contra el movimiento marxista-leninista. No hemos visto la gente que murió, por ejemplo, en Chile, claro, con Pinochet, la gente que murió en el Argentina, la gente que murió en Uruguay. Y le digo esto porque he tenido oportunidad de compartir centros de formación estratégico con muchos de estos militantes, o militares, perdón, y hemos analizado los fenómenos. Pero eso no pasó en el Perú. En el Perú de Velasco, ¿acaso hemos tenido ejecuciones como lo que han habido en la época de Chile, de Pinochet? ¿Y qué pasa, ¿no?, con Morales Bermúdez? Morales Bermúdez, lamentablemente... Él apertura nuevamente el enfrentamiento. Él abre las diferencias en virtud de que se burocratiza la Fuerza Armada, se aburguesa prácticamente la Fuerza Armada, y se comienzan a ver divisiones al interior de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo he conversado con muchas personas, en la época, me decían que en la época de Velasco, por ejemplo, habían generales o comandantes del ejército que agarraban los municipios, y me dicen, fueron las mejores épocas de nosotros, porque dice que eran muy buenos, no había distinción, no había que el empleado, que el obrero, todos ganaban por igual, si había un sol se repartía entre todos, algo que hoy día no sucede. Claro. Ahora, ¿cuál es la visión hoy día de un oficial del ejército? Bueno, mire, el oficial del ejército hoy en día, con este tipo de cosas, lo único que hace es capacitarse y estar en condiciones de que, si lo votan por razones políticas, poder irse a trabajar a un sitio. Eso es lo primero. O sea, el concepto de interés nacional, el concepto de patriotismo, servir a tu patria, se está perdiendo. Y se está perdiendo en el sentido siguiente. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con una política de Estado en materia de educación. No nos olvidemos, por ejemplo, que hoy día en las escuelas de formación primaria, secundaria, superior, técnica y superior universitaria, por ejemplo, no existen los cursos obligatorios en tema de seguridad y defensa. Son como cursos complementarios. Yo puedo tomar dibujo como podría tomar de seguridad y defensa. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué cosas han hecho? Han hecho que la gente pierda el respeto a sí mismo, el respeto a su amor a su patria. Cosa que eso no lo vemos, por ejemplo, en Bolivia, no lo vemos en Chile, no lo vemos en Ecuador. Ecuador, oiga, yo tengo una admiración muy grande por los ecuatorianos, como un país que, después de todo lo que ha pasado hoy en día, con un proceso de crecimiento auspicioso, va a ser un país, y es una de las primeras economías, igual que Bolivia. Los dos países, por ejemplo, tienen su Producto Bruto Interno y sus reservas internacionales la mitad. O sea, son países sólidos, saneados. Nosotros estamos bien, pero nosotros tenemos cerca de 70.000 millones de reservas por globalizarlo, y tenemos 250.000, estamos en el 25-30%, que también estamos aparentemente bien, pero no como estos países. Entonces nosotros no hemos evolucionado porque nos falta patria. Por ejemplo, ¿cómo es posible que entren alcaldes, autoridades, sin el más mínimo de reparos en tabla rasa de los dineros del Estado? Y hasta los presos han ganado. Así es. Y hemos visto cómo por ejemplo, ahora nomás hemos visto cómo el penal el San Jorge, que es el cuartel Santa Catalina, se está rematando. No nos dicen en cuánto. Sin embargo, dicen, vamos a construir un penal en Chincha cuando el metro vale un sol, y ese penal por lo menos está a $10.000 el metro, pues es una zona altamente comercial. Entonces, ¿cómo es posible que se hagan este tipo de negociados contra el patrimonio del Estado? Se han vendido cuarteles, se han vendido todo. Toda la joya de la familia se vende bajo el argumento de que es necesario, que por aquí, que ya no hay guerra, etcétera, y eso es falso. Y lo estamos mirando, mire, que el mundo está lleno de guerras permanentemente. ¿Por qué? Porque es la parte de la naturaleza humana, en segundo lugar, porque
países como el Perú es un país atractivo por la ingente cantidad de recursos que tiene, recursos hídricos, tiene recursos gasíferos, recursos energéticos, mineros, agrícolas, es decir, es un país que la verdad somos bendecidos por el mundo y todo el mundo va a querer el Perú. Entonces, ¿cómo es posible que acorde con ese crecimiento, acorde con esa naturaleza de país serio, no lo podamos respetar? Y un hecho saltante, hoy día ha habido, hecho público un atropello supuestamente en la línea de Nazca con el Colibrí. ¿Ya? En este país, por ejemplo, el respeto por el interés nacional es basura. Tanto así que el kilómetro cuadrado, por ejemplo, que nosotros reclamamos en medios de comunicación ilustrados, periodistas, por ejemplo, menciono Rosa María Palacio, que son 3.000 metros, no es nada, hombre, que vamos a pelearnos por 3.000 metros, oiga. Estamos hablando de la historia, de la identidad nacional. Por eso es lo que estamos viendo. Entonces tenemos este tipo de irrespetos al sentimiento de amor a la patria, manipulado por medio de comunicación y por intereses económicos extranjeros que nos quieren hacer ver que la patria no son cosas del pasado, eso es chauvinismo. Al contrario, ojalá que todos fuéramos chauvinistas. Chauvin era un soldado del ejército de Napoleón que peleó más de 17 veces con honores militares condecorados. Y este señor defendió a su patria en todas las épocas, y tanto así que era un referente a verlo cómo este señor peleaba por su país. Y acá, cuando hablamos de estos aspectos que son nacionales, de mantener el Estado, que el Estado no te invente, el Estado es de todo y trascienda a través del Estado, del tiempo, nos dicen chauvinistas. Entonces, es más, ni siquiera la ministra de Cultura tiene claras las cosas, o sea, ahí estamos. General, vamos a una pequeña pausa y volvemos ya con la parte final y hablar un poco de Wilson Barrantes, el político, qué es lo que se viene en este 2015. Antes de irnos a la pausa, les informamos que el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó y minimizó la fuga a Bolivia de Martín Belaúnde Locio del país al considerar que se trata de algo normal. No hay país de donde no haya escapado gente, eso es normal, señaló el titular del sector. Además, Urresti señaló y agregó que todos sabemos que hay mucha gente que escapó del país y que inclusive hasta ahora no regresa. Hay gente que se escapó en avión por el aeropuerto. Bueno, son las declaraciones peculiares del ministro del Interior, Daniel Urresti. 10 de la mañana, 25 minutos. Regresamos en Noticias al Día.